quiero decirles esta hora, es para mí un placer, un privilegio el poderme dirigir al pueblo de Dios, el poder decirles y darles palabras de ánimo. El Señor está con nosotros. Quiero titular este tema: venceremos esta crisis. ¿Qué le parece si nosotros comenzamos a decir lo que dice la palabra? Y comenzamos diciendo esta frase: venceremos esta crisis. El pueblo de Dios ha vencido muchas crisis. A nivel de la historia usted puede escuchar, desde que el hombre existe, su vida ha ido de crisis en crisis. Han habido crisis fuertes. Y de todas esas crisis, Jehová los ha librado. Hombres que han sufrido guerras, hombres y mujeres que han sufrido enfermedades, pestes, dificultades naturales. La naturaleza también se ha levantado muchas veces trayendo muerte y desesperanza. Hoy estamos en nuestra tierra sufriendo también una crisis, pero yo quiero que usted y yo digamos esta palabra constantemente: venceremos esta crisis. ¿Cuántos lo creen? El Señor es fiel. Nosotros, sus hijos, creemos que vamos a vencer este gigante en el nombre de Jesús. Estamos viviendo tiempos únicos, es indudable. Nuestra generación está viviendo una guerra con un ejército invisible. Cuando usted tiene un ejército visible frente a usted y está armado, usted puede ver ese ejército, puede adelantarse, puede crear estrategias. Pero ¿de qué del ejército con el que hoy nos estamos enfrentando? Un ejército invisible, un ejército silencioso, donde todos no tenemos, ninguno de nosotros, el 100% de la certeza de no estar contagiados. Recuerdan, hay personas que tienen síntomas que lo alarman y que lo llevan a un lugar, pero no todos tenemos la certeza 100% de los que estamos en casa de que no estamos contagiados, porque hay personas que son asintomáticas. Y sin embargo, a pesar de que este ejército es invisible, nosotros podemos tener nuestra certeza de que Dios está con nosotros. Yo no puedo decirle 100% usted no está contagiado, pero sí puedo decirle en un 100% Dios está con usted. Dios le ama, Dios está de su lado. Y dice la palabra de Dios: mayor es el que está con nosotros que aquel que está contra nosotros. Por tanto, nosotros debemos de creer en un 100%. Dios está conmigo. Dios está con mi familia. Las naciones constantemente las escuchamos diciendo palabras como: no estábamos preparados para esto. Ahora que nos afecta, estamos viendo que no solamente está afectando el cuerpo físico, sino que está afectando el cuerpo emocional. Y poco o nada nos hemos preparado para atender la crisis que se está dando de manera emocional. Podemos aplicar medicamentos para síntomas físicos, pero ¿qué de nuestro sistema emocional? ¿Qué de nuestras emociones? Debemos de poner nuestras emociones también preparadas para esta guerra que estamos teniendo. El soldado, cuando se capacita para una guerra, no solamente se capacita en armamento, no solamente se capacita en normas de supervivencia, no solamente se capacita para dormir en la intemperie, no solamente capacita su estómago para comer menos, también debe de capacitar su mente. Y como el soldado físico humano capacita su mente, le enseñan a depender de las órdenes. No importa, le dicen al soldado, que usted entienda o no entienda las órdenes, usted debe de cumplirlas. Eso es una capacitación emocional para los soldados. A los soldados les enseñan a respetar los rangos de autoridad. Y le dicen: si su jefe dice, así se hace. Pareciera que no piensan, pareciera que se robotizan, pero realmente son las estrategias emocionales que un soldado debe de recibir. Incluso un soldado debe de recibir una estrategia. Yo no sé si usted ha visto cuando muere un soldado en batalla y alguien lo amaba de los soldados que andaba con él. ¿Qué hace ese soldado? No lleva el cuerpo y lo carga hasta el final de la guerra. Sería imposible. Lo que hace este soldado
le quita sus chapitas, discúlpenme el término, pero los soldados andan una cadena con una chapita donde va la información, su nombre y alguna información de él, incluso la religión que él profesa a través de un símbolo. ¿Y qué hace su amigo, ese soldado en guerra? Le quita esa cadena y se la pone él. Y aunque no puede llevar el cuerpo, no le puede dar quizás cristiana sepultura en ese lugar, porque es un lugar hostil, él deja ese cuerpo y se lleva aquel símbolo con él. Eso significa que están siendo capacitados emocionalmente para abandonar si es necesario, para avanzar en medio de esa guerra. Pero si usted nota, nosotros no nos hemos preparado. Y esto es una guerra invisible. Y debemos de prepararnos emocionalmente. Ayer escuchaba noticias, incluso vi unos videos de personas que se habían quitado la vida. Personas que no estaban quizás o llegaron a su punto de quiebra emocional a través de esta guerra espiritual. Personas que no soportaban la presión. Incluso un médico, incluso un rescatista del 911 y una persona de nombre desconocido en nuestro país que también decidió quitarse la vida. ¿Qué ocurrió ahí? Ellos no se enfermaron de la enfermedad que hoy está atacando un cuerpo físico. Ellos se enfermaron, su espíritu, su alma no pudo bregar con el dolor de la guerra invisible que estamos viviendo. No pudo bregar. Ahora usted y yo debemos de bregar con esta guerra. Tenemos el regalo de Dios de la vida. En medio de esta guerra, Dios nos ha dado vida a nosotros. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí sabemos que estamos tomados de su mano. ¿Qué lleva a una persona a un quiebre emocional? Lleva a una persona a un quiebre emocional cuando se ha enfermado en su alma, en su espíritu, y no lo ha detectado a tiempo. Una vez escuché un dicho de una enfermedad. Una enfermedad felicitaba a otra porque escuchaba a la enfermedad que ella había matado 10,000 personas. Y llegó otra enfermedad que solo había matado 1,000 y le dijo a la enfermedad de 10,000, te felicito, me di cuenta que has matado 10,000 personas. Es increíble, cuando sea grande quiero ser como tú, le decía esa enfermedad. Y le dijo, no, le dice, yo solo maté 500. Los otros murieron de preocupación. Cuidemos nuestro espíritu. Nuestro espíritu debe de estar sano también. Nuestra alma también debe de recibir alimento. Nosotros también tenemos que ejecutar instrucciones de parte de nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios, nuestro Hacedor. Y debemos de aprender en medio de esta guerra a confiar en Él. Así como el soldado le dice soldado, le dice el que va delante de él. Le dice, soldado, levántese. Es medianoche, quizás está lloviendo. Vamos a avanzar. Él no pregunta por qué. No he dormido, no he comido, me siento cansado. Él confía en la instrucción que está recibiendo. Y a ojos ciegos, y a manera ciega, se va a esta decisión. Y si en algún momento en medio de la guerra muere la persona que está llevando adelante el equipo, inmediatamente el soldado de rango siguiente toma la batuta de ese grupo de soldados, a tal grado que no pueden estar sin una persona que lo guíe. Así debe de pasar en nosotros, los hijos de Dios. No podemos estar en medio de esta guerra invisible sin una persona que nos guíe. ¿Ha escuchado a ustedes personas que ya comienzan a mostrar síntomas de enfermedad espiritual? Gritan, ya no quiero estar en mi casa. ¿Qué va a pasar después de esta situación? Hay mucha incertidumbre. Ya no soporto más. Tengo mucho tiempo de no ver mi familia. Son síntomas. Desde niño nosotros hemos escuchado frases como las personas nacen, crecen, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y aceptamos todas esas etapas en nuestra vida. Solamente no aceptamos una etapa y mueren. Pero los que creemos en las promesas de Dios, debemos de incluirle una frase más a este dicho.
Debemos de decir, los hijos de Dios nacen, crecen, se reproducen, mueren y resucitan y tendrán vida eterna en Dios. Qué gran final para el ser espiritual, tener vida en Dios. Por tanto, no nos desesperemos. Quiero que lea conmigo 1 de Tesalonicenses 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, ¿qué significa esto, hermanos? Que nosotros no nos podemos entristecer como que la muerte fuera el final. Dice, tenemos que tener esperanza. Dice la Escritura, porque después de que nosotros hemos tenido esperanza y creemos en Jesús, quien también murió. Pero mire cómo continúa la Escritura. Y resucitó. Y todo lo que nuestro amado Jesús ha hecho en esta tierra, usted y yo lo vamos a hacer. Debemos desarrollar en nosotros, hermanos, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos de adaptarnos y afrontar las situaciones menos favorables en la vida. A veces parece que vamos en un mar y el mar, cuando vamos en aquel barco, si está calmo, es tan fácil ir en un barco. Admira uno la profundidad del agua y si el agua es clara podemos ver hasta los peces, las piedras cuando ya vamos cerca a la orilla. Podemos ver qué hermoso se puede ver en aquel lugar. Pero ¿qué ocurre si vamos en el mismo barco y si vamos en el mismo mar? Pero aquel mar empieza con situaciones poco favorables. Y empieza a reciar el viento. Y empieza a moverse aquel barco. Y comienza el estruendo del agua. Y más cuando empieza a oscurecer. Pues usted y yo como hijos de Dios debemos de desarrollar capacidad para adaptarnos, para afrontar cuando las situaciones cambian, cuando ya no son tan favorables para nosotros, sino que se vuelven desfavorables. Debemos emplear en nuestra energía en entender cómo poder salir de esta situación. ¿Cómo salgo de este conflicto? Debo de poner mis energías ahí y no mis energías en ya no vamos a salir. Mis energías deben de estar, yo voy a salir de este conflicto. Por eso le digo esta tarde y le recuerdo, venceremos esta crisis en el nombre de Jesús. Este camino que hoy caminamos es desconocido para nosotros como humanidad, pero Dios ya lo conoce. Tenga fe en Dios. Thomas Higgins dijo esta palabra: la fortaleza crece en proporción a la carga. ¿Usted ha visto las hormigas? Las hormigas tienen una capacidad para levantar cosas pequeñas, más pequeñas que ellas, de su mismo peso y superior a su peso. No sé si usted ha visto cuando el camino de las hormigas, va una hormiga y lleva una hoja que triplica, tal vez hasta 5 veces su tamaño. Y él lo lleva 10, 20 veces su tamaño. Y él lleva esa carga. Mire qué palabras tan sabias. La fortaleza crece en proporción a la carga. Usted dice que es fuerte, pero cuando vienen situaciones duras en la vida, usted se vuelve más fuerte. Porque Dios es tan especial que le da esa fuerza que usted necesita. Así como la mujer cuando da a luz. Mujeres que hoy me escuchan saben que nosotros nos quejamos por un dolor de cabeza, un dolor de muelas, un dolor menstrual, un dolor estomacal. Pero cuando viene el dolor de parto, cuando nuestro cuerpo se transforma en un túnel de vida, entonces nosotros sabemos que no es el momento de llorar. Es el momento de acumular toda nuestra fuerza y ayudarle a aquel ser que está queriendo ingresar a la vida. Ayudarle. Nuestra fuerza crece de manera espectacular de acuerdo a la carga. ¿Te das cuenta cuán fuerte eres? Hasta que ser fuerte es tu única opción.
Hasta ahí nos damos cuenta cuánto puede ser de fuerte el ser humano, cuánto puede fortalecer Dios a sus hijos. Pienso en este momento en las personas que han perdido a un ser querido, no solamente a través de esta enfermedad. Conozco personas que ya han enterrado a su madre, a su padre, a hermanos, a hijos. Y pienso en este momento cuán fuerte han tenido que ser. Y usted le pregunta, no era su opción ser fuerte. Pero lo único que les ha ayudado a sobrevivir es ser fuertes. Así que, hermano, amigo que me escucha, sé fuerte. Venceremos esta crisis. Sé fuerte, es tu única opción. Sé fuerte, confía en Dios. Esta pandemia nos enseñará muchas cosas. Nos está enseñando muchas cosas. Nos abre la vista a muchas situaciones que antes no le dábamos importancia. Y ahora son tan importantes para nosotros que no salimos sin ellas, que no actuamos si no las hacemos. ¿Y sabe qué más nos está enseñando esta pandemia? Que tenemos una sociedad en muchas ocasiones frágil emocionalmente. Una sociedad que no está preparada para cada etapa de la vida. Una sociedad que ha hecho a un lado la etapa y morir. Sus padres, hay hijos, por ejemplo, que al morir sus padres se disgustan con Dios, se distancian de Dios. Se distancian de Dios y no quieren saber nada de Dios. Debemos prepararnos emocionalmente para esa etapa de la vida. O igual encontramos padres que se sienten muy deprimidos cuando sus hijos se casan y se van de casa. Se sienten solos, se sienten que ya no hay oportunidad para ellos. O encontramos esposos que cuando nace un hijo y la esposa volca toda su atención a ese hijo, se siente solo y se siente celoso porque no tiene la misma atención. Vamos a sobrevivir. Dios nos está preparando. Fortalezca su espíritu. Filipenses 4 del 11 al 13. Cito la escritura. Dice el verso 11. No lo digo porque tenga escasez. Este es un hombre que está sufriendo dificultades, Pablo. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire, Pablo está midiendo las situaciones de su vida. Un hombre muy pudiente, un hombre que tenía de todo. Si usted escucha a Pablo hablando en su propia biografía, escucha a un Pablo pudiente, a un Pablo amado, a un Pablo rodeado, importante. Pero mire lo que está ocurriendo en esta etapa de su vida. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba viendo su situación y Pablo pasó situaciones de hambre, de persecución, de frío, de escasez. Me imagino, la Biblia no nos relata todos los acontecimientos que este hombre sufrió. Pero se puede imaginar un hombre que antes iba y mataba cristianos, llegar a esa comunidad y de repente, yo siempre me he imaginado esto, a Pablo abrazando a algún niño huérfano. Tal vez abrazó a algún niño y le sobó su cabeza, como hacemos nosotros cuando vemos un niño. Y siempre he pensado en esto a Pablo y de repente le dice al niño, papá, ¿y dónde está su papá? Mi papá murió. Ah, lo siento, decía Pablo. ¿No tienes papá? No, tu padre es Dios. Sí, mi padre fue asesinado en una vez que usted vino aquí a la comunidad. ¿Se imagina? Pablo tuvo que permitirle a Dios que le sanara emocionalmente. Pablo tenía una gran cruz apuesta. Saber que él había llegado a ciertas comunidades a infringir dolor, persecución. ¿Cómo puede uno dormir con eso? ¿Cómo puede dormir un ser cuando tiene tantas situaciones en su vida que le causan dolor? Solamente a través de la sanidad espiritual puede un ser seguir adelante independientemente de su situación. Yo no sé si usted en este tiempo ha sufrido mucho. Quizás en este tiempo no ha visto a sus hijos por muchos días.
O quizás, como decían por ahí, va a pasar un primer día de la madre sin sus hijos en su casa. O quizás ya está acostumbrado a no pasar con nadie. Independientemente de eso, de las situaciones que en la vida a usted le ha tocado sufrir, mire lo que dice Pablo. He aprendido, tiene que aprender. Ponga de su parte. Dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El verso 12 dice, sé vivir humildemente. Esto ya primero nos habla de la parte emocional de Pablo. Y mire, la segunda parte nos habla de la parte económica. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es tiempo que volvamos a reorganizar nuestra vida económica. Mire lo que dice Pablo, un hombre que tenía abundancia. Y dice, ahora yo sé lo que es pasar hambre. Ahora yo sé lo que es dormir en la calle. Ahora yo sé lo que es que no vengan criados a servirme. Pablo también fue golpeado en su economía. En todo, dice, en todo estoy enseñado. Aprovechemos a enseñarle a nuestros hijos. En este tiempo aprovechemos a enseñarles. Para que en las situaciones diferentes de la vida, cuando hay abundancia, no se aleje de Dios. Y cuando hay escasez, cuando haya necesidad, no salga maldiciendo a Dios, buscando una cueva donde esconderse. Dice Pablo, para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Nuestra sociedad nos ha mostrado una fragilidad. Inmediatamente que esta pandemia inició y se cerraron los negocios, vimos negocios que ni un mes pudieron pagarle un salario a sus empleados. Porque no estamos emocionalmente preparados. Y por el contrario vemos otras empresas que llegaron y le dijeron, aquí está su mes. Y comenzaron a vender propiedades para pagar salario a sus empleados. Diferentes crecimientos emocionales. Debemos aprender a crecer emocionalmente. Y aquí viene el verso que hemos citado muchas veces y que quizás no lo hemos dicho en el marco que realmente pertenece. Filipenses 4:13 es el versículo que sigue y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más te digo, venceremos esta crisis. Pablo lo traduce así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea el hambre, sea la espada, sea la desnudez, todo lo que pueda venir, usted y yo lo podemos vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve el verso 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nos falte, Dios lo suplirá. Todo será suplido por Dios. Y no porque saldrá de nuestra riqueza, de nuestro tesoro personal, de nuestra habilidad, saldrá de la gloria de Él. Porque Él te ama y Él está contigo. Prueba a Dios. Quizás ya probaste a llamar a la tarjeta de crédito y te dijeron ya no tiene crédito. Quizás ya llamaste al banco, a la cooperativa, no hay préstamo. Quizás ya llamaste a las instituciones que te han ofrecido dinero y te dicen todavía usted no está en la planilla. Pruebe a buscar a Dios. Pruebe a buscar la gloria del Señor. Myles Munroe, un pastor y predicador que nosotros escuchamos hace 6 años, él partió de esta tierra. No murió solo, murió con su esposa y con su hija en un accidente de avión. Le quedó un hijo y una hija. Les tocó incluso en ese avión, dice que leyendo un poco, dice que iba la hija del vicepresidente de la asociación donde ellos pertenecían, que eran pastores de jóvenes. Llevaban su niño pequeño y la mujer estaba embarazada. Llevaban un niño de 10 años. Estas personas, líderes importantes, pasaron a la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo vivieron esa crisis estas iglesias? ¿Cómo vivieron esa crisis esta familia? ¿Cómo les fortalece el Señor? Solamente en Dios se pueden vencer las crisis.
llámese enfermedad, llámese pobreza, llámese dificultad, llámese persecución. Cualquier crisis, mi Dios suplirá en medio de mi crisis lo que me falte. Tal vez no en abundancia, como dice Pablo. Pablo dijo, en abundancia me va a dar y también cuando esté en necesidad me va a dar. Entonces, este hombre, quiero decir unas palabras que este hombre mencionó, Miles Monroe. Decía una frase, la mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Esa es la mayor tragedia del ser humano, no encontrar su propósito en Dios. Decía otra frase él también, el hombre más pobre del mundo es aquel que no tiene sueños. Sueñe con que vendrán situaciones mejores. El mar no es estático. Si usted ve el mar hay momentos en que está tan apacible que pareciera que podemos caminar sobre él. Pero de repente vienen olas, de repente vuelve a una quietud. Así es la vida. La línea de vida usted no la ve estática. Usted ve una línea de vida que cuando está usted viendo en ese aparato, sube, baja, sube, baja. ¿Qué ocurre cuando la línea de vida es estática? Ya está muerta la persona. Mientras usted tenga vida, sueñe con ese negocio que hoy lo ve cerrado, que hoy lo ve polvoriento, que hoy no escucha ahí bulla de sus clientes. Sueñe que un día Dios va a abrir esas puertas nuevamente. Hoy que usted ve su casa, quizás no ve toda la familia que le visitaba, toda la gente que le visitaba, pero sueñe que un día va a volver a estar llena esa sala. Un día va a estar nuevamente en los parques. Un día va a poder ir a la playa. Un día va a volver otra vez. Creamos en el Señor. Escuchaba por ahí un médico que decía que hay 69 familias millonarias en el mundo, que son las que regulan las riquezas del mundo. Y que esas 69 familias ya se metieron en unos búnker. Ellos tienen unos búnker para catástrofes mundiales. Y dicen que esas familias ya se metieron a los búnker, que algunas familias ya ingresaron por medio de por esta situación. Su fortaleza, su esperanza es estar en esos búnker. Llenaron de alimentos, llenaron de capacidad esos búnker para sostenerlos por varios años. Pero usted y yo que no tenemos un búnker, hermano, tal vez no lo tenemos en físico, pero nuestro búnker espiritual se llama Jehová de los ejércitos. Nuestro búnker que provee lo que necesitamos es Dios. Él es nuestra torre fuerte. Dice, a Él correrá el justo y será levantado. No hay malas noticias para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios está la fe y la esperanza. Soñemos que todo esto va a pasar. Fortalezcamos nuestro espíritu y fortalezcamos nuestra fe. Fortalezcamos nuestra fe. Este mismo hombre, Miles Monroe, contaba que cuando su madre murió, estaba en un momento de agonía. Él era un joven. Dice que él entró a la habitación donde su madre estaba y él se abrazó a ella. Y su mamá le dijo, ¿qué haces? Tráeme la Biblia, le dijo. Y él le dio la Biblia a su mamá. Y la mamá se la puso aquí en el pecho a él. Y le dijo, ve a esa habitación y lee Efesios 3:18. Y dice que él se fue a la habitación de la paz mientras su madre moría, a leer lo que su madre le había dado. Y la palabra en Efesios 3:18 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Efesios 3, voy a leerles desde el 16 para que nosotros le demos ese arraigo espiritual de lo que él estaba diciendo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que nos arraiguemos y nos cimentemos en el amor, que seamos capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad de su altura,
y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Qué palabra le estaba diciendo en Efesios esta mujer a su hijo? Le estaba diciendo, ve a buscar a Dios para que te haga comprender, para que seas capaz de comprender. Hay muchas cosas en esta tierra que nos vamos a morir sin saber cómo funcionan, pero las cosas espirituales y eternas son reveladas a sus hijos. Dice, ve con todos los santos para que Dios te capacite y te haga capaz de comprender lo que Dios está haciendo en este tiempo. Solamente Dios nos va a hacer comprender, hermanos. Solo Dios nos va a capacitar en este tiempo. Entendemos entonces que quien nos capacita y nos hace hábiles para entender los tiempos de Dios. Hermosa palabra. Si nos sentimos frágiles espiritualmente, busquemos rutinas que nos sean rígidas. Hagamos cosas rutinarias en nosotros, pero rígidamente. Por ejemplo, si usted dice, hoy que tengo tiempo voy a leer la Biblia, sea rígido en su tiempo de lectura de la Escritura. Si usted dice, como lo hemos hecho nosotros en casa, hemos decidido, todos antes de dormir nos vamos a la sala. Desde el niño hasta el adulto nos arrodillamos. Compartimos una palabra. Contamos algunas situaciones que hemos sentido. Le preguntamos a nuestros hijos cómo se han sentido. Hemos puesto a nuestros hijos a leer y les decimos, compártanos una parte del libro que usted está leyendo. Agarremos rutinas que sean rígidas para nosotros. Rígida significa que no voy a negociar, no voy a cambiar. Hagámoslo. El Señor puede poner en nosotros, en esa fragilidad, puede poner fuerza a través de rutinas rígidas. Vi en un canal, en un programa de televisión, que estaba un médico hondureño. Ayer estaba viendo ese programa. Y me gustó que mientras hablaban esos dos médicos, así de manera espontánea un médico se sacó el gel que andaba ahí en su bolsa y estaba hablando ahí, ninguno se levantó. Se sacó el gel de mano y miren, empezó a echarse gel. Y le dijo el otro doctor, regáleme a mí también, y le dio a él también. Me llamó la atención porque dije yo, este médico ha encontrado y sabe que él debe disciplinadamente estarse aplicando gel de mano. Y ya de manera espontánea, aunque no esté tocando nada, ni esté con enfermo, ¿verdad? O tratándolo en una sala de hospital, espontáneamente, miren, ya él se puso una rutina rígida de estarse poniendo gel de mano. Y esa gel de mano, esa rutina que él está haciendo, le hace sentir confianza. Haga rutinas en su casa espirituales que levanten y fortalezcan la confianza en su alma. Nehemías era un hombre de Dios y él también recibió una noticia devastadora. Nehemías capítulo 1 verso 4. Dice la palabra, Nehemías relatando, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Al igual que usted y yo, Nehemías estaba pasando una situación, el pueblo de Israel, una situación difícil. Y cuando a él le iban a contar que estaba en crisis el pueblo, dice que fue tanto dolor que sintió Nehemías ante esa crisis que se sentó y lloró. Yo me he sentado y llorado cuando escucho las noticias. Cuando veo situaciones difíciles, me siento y lloro y le digo, Señor, fortalece las personas, fortalece las familias. Y dice que Nehemías se sentó, lloró, hizo duelo, incluso se metió a unos días de ayuno, oró delante de Dios. ¿Dónde podemos encontrar nuestra fortaleza espiritual en medio de una crisis? Solamente en Dios. Y el pueblo también, este pueblo, ¿recuerdan la historia de Nehemías? Israel había sido atacado y el pueblo había quedado sin casas, había quedado sin un muro alrededor. Esa era la noticia que le habían llevado a Nehemías. Y él sintió tanto dolor por la gente, quizás tenía familia y quizás habían amigos de la infancia de Nehemías que hoy estaban en una crisis. Y dice la palabra que el pueblo también estaba triste.
Y mira lo que hizo, lo que ocurría en Nehemías 7:4. Porque la ciudad, dice, era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Y no había casas reedificadas. Imagínense la situación que estaba viviendo ese pueblo. Además de que ellos eran pocos, el espacio a reparar era grande. Era grande. Así como lo que vamos a tener que reparar la economía en nuestros países, hoy vemos ese espacio y es cierto, es un trabajo grande y somos pocos muchas veces los que hacemos el trabajo. Y si a eso le agregamos la corrupción, si a eso le agregamos toda la mala intención, ¿se imagina? Nehemías llega donde un pueblo que ve la devastación es grande, la ciudad es grande y la gente era poca. Y además ni siquiera habían casas que habían sido reedificadas. Es decir, la crisis era tan grande que no había ni dónde meterse a dormir y descansar. El consejo de Nehemías para estos tiempos de dolor, para esta gente, lo encontramos en Nehemías capítulo 8, verso del 1 al 3. Vamos a leer la escritura. Nehemías, vaya a su Biblia, capítulo 8. Gloria al Señor. El Señor es bueno y fiel. Amén. Sabemos que Él está haciendo cosas nuevas en medio de nosotros. Vámonos al verso del 1, Nehemías capítulo 8, verso del 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo. Mire, esta estrategia la hizo Nehemías en ese tiempo de dolor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba, es decir, desde la madrugada hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mire la estrategia. Usted me puede decir, pastora, pero dice que los juntó en una plaza, que todos llegaron a una plaza. Bueno, hoy nos estamos juntando, nada más que a través de las redes sociales. Que usted y yo no nos podamos venir a nuestras iglesias, que no podamos visitarnos, no significa que no nos podemos conectar. Conectémonos, no se aísle, no mire a otras horas la programación, véala en el momento, ahí estamos unánimes juntos todos. Otra cosa que hizo Nehemías, además de juntarlos, y nosotros lo hacemos hoy a través de las redes, dice que llegó a haber un sentimiento tan común que se volvieron como un solo hombre, unánimes. Hemos demostrado en este tiempo que nosotros tenemos una misma dificultad, por tanto podemos encontrar una misma solución. Todos los que podían entender, dice la Escritura, que también parte de la estrategia es que juntó todos aquellos que tenían capacidad para entender. Si su niño ya entiende, él puede escuchar el mensaje de Dios. Todos, dice, juntó a todos los que podían entender. Y dice que abrieron su mente a la palabra de Dios. Y los oídos estaban atentos. Vea el verso 5 y 6. Quiero que sigamos la escritura en el verso 5 y 6. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Si usted lee el versículo anterior, dice que hicieron como un púlpito de madera para poner a Esdras en un lugar más alto, para que todo el pueblo pudiera verlo. Y una vez que él se subió en el púlpito, dice que hizo esto, agarró la ley y la abrió, dice. Abrió el libro delante de todos, y todo el pueblo estaba, dice, estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Se imagina?
Espiritualmente debemos de estar atentos. Y mire, continúa la escritura diciendo en el verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová y se inclinaron a tierra. Cuando el pueblo de Dios se reúne, aunque sea en redes sociales, si a veces estamos más cerca más bien con las redes sociales. Yo no sé si usted se ha fijado que a veces si tiene sus hijos cada quien está en su cuarto. Pero si yo quiero tener a mi hijo cerca, a veces en la noche le mando mensajes, ¿verdad? Le mando sus chistes también. A veces las redes nos acercan más que estar físicamente. ¿No se ha fijado en un sillón cuando llegan los primos y se sientan todos en el sillón y cada uno con el celular? Nadie habla. Están más cerca, por el celular se están mandando chistes, más bien ellos. Ya no quieren hablar. Entonces imagínense, dice que aquí se juntaron. Y una vez que Esdras hable el libro de la ley y comienza, dice, a leerlo, dice que él comienza a alabar a Dios. Y el pueblo también responde y alaba al Señor, alabe a Dios en medio de esta dificultad. Su líder espiritual está diciendo esta tarde, alabe a Dios, alábelo. Vea el verso 8 conmigo y el verso 9. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hay que determinarnos, hermanos, levantarnos, dejar nuestra tristeza a un lado. No llorar significa dejar nuestra tristeza a un lado. Mire qué verso tan maravilloso. Le dice, no lloren, no se entristezcan. Porque dice que cuando empezaron a leer la ley y a explicarlo, ¿qué cree usted que escuchaba el pueblo? Escuchaba a Dios decirle, van a vencer junto conmigo esta crisis. Eso era lo que estaban leyendo. Estaban leyendo que había un Dios que había levantado un pueblo en la antigüedad de una crisis. Estaban escuchando esperanza, estaban escuchando amor, estaban escuchando propósito para sus vidas, estaban escuchando que había un mañana. Por tanto, olvidaron la crisis y se fueron a pensar en lo que Dios estaba por poner nuevamente delante de ellos. Y dice que cuando escuchaban la palabra, lloraban. Y le dice en el verso 8, en el verso 9, le dice, día santo es a Jehová. Determinaron ponerlo como un día santo a Dios. Y le dice, por tanto, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mire las recomendaciones tan maravillosas que Dios está dando esta tarde. Le dice, regrésense a su casa. Hoy que han leído la palabra, vayan, preparen un alimento, coman, beban. Gócense en el Señor, porque en el gozo de Dios está su fuerza. No en el saldo bancario, no en la tarjeta de crédito, no en mi estado de salud, no en la gente que está a mi alrededor, no en el tipo de casa que yo habita. Dice, vaya a su casa, coma y agarre una porción y dele a aquel que no estaba preparado. Nos está hablando de compartirle a otras personas. Pero no solamente alimentos, sino llevar también la palabra. Comparta con ellos, ya no se entristezcan. Diga, porque el gozo del Señor es mi fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no se entristezcan. Hoy les decimos, callad, es día santo, no se entristezcan. Yo levanto mi voz como sacerdote y les digo, no se entristezcan.
llenas de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Mire qué hermoso. Estamos en casa. Preparemos porción. Démosle porción a aquellos que no lo tienen. Y como dice aquí, gócense en el Señor. Nuestra alma debe de fortalecerse. Debemos tener sanidad espiritual. No nos entristezcamos. Lo nuevo genera temor, es lógico. Pero también es una única forma de avanzar a través de lo nuevo. Usted y yo avanzamos en victoria. Depositemos nuestra confianza en Dios.